De nuevo, buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el cálculo diferencial bien complicado a veces de explicar, y yo he tratado de ver cómo eso tan difícil hacerlo fácil, porque es bien complicado, pero al mismo tiempo bien fácil. Entonces, el tema a desarrollar hoy es límites, ¿verdad? Límites. Entonces, ¿ese límite en qué consiste? Siempre está vinculado con el cambio, con el primer tema que miramos, con el cambio de X, el delta X, y esto se notifica como límite. Esta es la expresión. Y X tiende a C, o X se acerca a C. Recuerden que cuando nosotros estábamos en clases presenciales, estábamos en un aula y póngale que eran 50 alumnos. De esos 50 alumnos estaban colocados en diferentes posiciones del aula, pero de diferentes posiciones se podían acercar a la puerta, que es el límite del aula, de la clase. Si usted viene y salía de esa puerta, ya no estaba dentro de la clase. Entonces tenía que estar adentro del aula para estar en clases. Entonces el límite de eso era la puerta. Entonces, por eso dice, se acerca a C. Y este C puede ser un número positivo, puede ser 0 o puede ser un número negativo. ¿Y por qué le hablo yo de lo de la puerta de un aula? Porque vengo yo, eso viene de la velocidad instantánea. Fórmula. La velocidad instantánea, y dice el límite cuando delta X tiende a 0, que ustedes ya saben que delta X es un cambio en la variable X, y se acerca a 0 o a C. ¿De quién? Del cambio en S sobre el cambio en T. Bueno, esto es cuestión de física, pero eso es lo que yo estaba explicando prácticamente en qué consiste un límite. Ahora, los límites, compañeros, se basan en teoremas o en normas o leyes. Y esos teoremas, que son bien sencillos, ya se los voy a dar a ustedes a conocer. Y entonces, ¿cuál es mi objetivo el día de hoy con la clase de límites? Es hacerles entender de que hay una esencia para poder desarrollar un límite. Hay personas que desarrollan los límites, por ejemplo, en el caso de la gente de ingeniería y de matemática, que lo resolvemos de una forma directa, aplicándose un teorema. Pero se olvida la esencia de por qué realizar un límite. Entonces, eso responde a los teoremas número 1. Y el teorema número 1 viene y me dice el límite cuando X tiende a C. Recuerden que C puede ser un número positivo, negativo o 0. ¿De quién? De una función, en este caso una función lineal. Entonces, este C, que es cualquier número, lo voy a sustituir en las X. Esto va a ser igual, entonces, MC más B. En eso consiste el teorema número 1. Luego, está el teorema número 2. El teorema número 2. Y consiste en lo siguiente, el 2A. Es cuando yo tengo el límite de X tiende a C de una función. Tengo una constante, B es una constante, y tengo una función. Y entonces, el teorema 2A reza lo siguiente, que esta constante la voy a sacar del límite. Sería B límite cuando X tiende a C de la función. Eso dice el teorema 2A. Tengo una constante multiplicada con una función, saco la constante del límite, ¿ya? Y solo le saco el límite a la función. Luego habla del teorema 2B. Siempre tengo el límite cuando X tiende a C o se acerca a C. ¿De qué? De una función elevado a una potencia. Entonces, el cuerpo de todo el límite lo voy a elevar a la potencia del cuerpo. El límite cuando X tiende a C de f de X, todo el cuerpo, miren, todo el cuerpo elevado a la n. Ese es el teorema 2B. Seguidamente, hay otro teorema bien importante, el teorema número 3. Teorema número 3. Ahorita lo van a notar extraño, pero ya cuando estemos haciendo las aplicaciones con números, ya van a mirar que es sencillo. El teorema número 3 habla del 3A y habla de cuando el límite, cuando X tiende a C, de la suma o
o adición de dos funciones diferentes, f de x es una función y g de x es otra función, le voy a aplicar límite a cada una de las funciones en forma individual. F de x más límite cuando x tiende a c de g de x. Luego está el teorema b y habla de la sustracción o resta de límites. Límite de dos funciones. Límite cuando x tiende a c f de x menos g de x. Le voy a aplicar a nivel individual a cada función límite. Límite cuando x tiende a c de f de x menos límite cuando x tiende a c de g de x. Ahí tengo el teorema 3b. Seguidamente está el teorema 3c. Y siempre vamos a utilizar el límite cuando x tiende a c o se acerca a c de f de x por g de x. Aquí está la multiplicación o el producto de dos funciones. Entonces le voy a aplicar el límite a cada una de ellas individualmente. F de x por límite de x tiende a c de g de x. Seguidamente está el teorema 3t y siempre vamos a utilizar el límite cuando x tiende a c de f de x entre g de x. Hay una división o un cociente de dos funciones. Y entonces al haber una división cociente de dos funciones, le voy a aplicar el límite a cada una de ellas individualmente. X tiende a g de f de x entre límite cuando x tiende a c o se acerca a c de g de x. ¿Verdad? Y ahí tengo, y recuerden que este g de x tiene que ser diferente de 0, porque entonces la división entre 0 no existe, ¿verdad? Entonces tenemos tres teoremas. Y recapitulando, el teorema número 1, me da una función lineal, límite cuando x tiende a c, ese c lo voy a sustituir en las x de esa función lineal. Es el teorema número 1. El teorema número 2, estamos hablando cuando me dan el límite cuando x tiende a c de una constante con el límite de una función. Saco la constante y solo le voy a sacar el límite a la función. El teorema 2b habla de cuando está el límite de x tiende a c de una función elevada a una potencia, todo el cuerpo del límite lo voy a elevar a la potencia. Y está el teorema número 3a, la suma de dos funciones, le voy a aplicar límite a cada una de las funciones, así como la resta, la multiplicación y la división. Ese es, en resumen, lo que hemos hablado hasta la fecha. Ahora, ustedes como ya tienen copiado todos los teoremas, yo les voy a preguntar ya qué teorema vamos a aplicar en el desarrollo de cada problema. Miren, a la izquierda de la pizarra, yo les voy a poner la manera incorrecta de hacer el límite y de la manera correcta, ¿verdad? A veces tiene su razón de ser la manera incorrecta, pero no es la forma, ¿verdad? Ese método Albert no funciona siempre. Yo les voy a comprobar en el desarrollo de los problemas que ese método no sirve, sino que el método científico es para resolver un límite en el cálculo diferencial, es aplicando el teorema número 1, el número 2, el teorema número 3. Y vamos pues. Dice, límite cuando x tiende a 2 de x a la 4. ¿Qué teorema voy a aplicar? Voy a poner aquí. Aquí va a estar la manera incorrecta. La manera incorrecta de hacerlo y la manera correcta de hacerlo. ¿Qué teorema voy a aplicar yo ahí, compañero? El teorema 2b. Creo que El de los exponentes. el de los exponentes, creo. Sí, sí. Estamos claros que los exponentes, pero miren bien, mucha gente hace así, ¿ve? Más que todo las personas que estudian ingeniería o matemáticas, dicen, no, sí, no puede resolver esto. 2 al cuadrado, 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4, compañero? $16. 16. Porque recuerde, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Está bien, pues. Está bien, la respuesta está bien. El procedimiento es que está mal. Yo solo aplico el teorema número 1. Él solo está aplicando el teorema número 1. Esta es la manera incorrecta de hacerlo. Ahora, la manera correcta, como dijo el compañero, ahí
¿Quién habla de una potencia? El 2b. Entonces vengo yo y digo, límite cuando x tiende a 2 de x, todo el cuerpo, lo voy a elevar a la 4. Y entonces estoy aplicando el teorema 2b, que habla de la potencia. ¿Ya? Habla de la potencia. Entonces, vengo yo, ahora vengo lo que todo el mundo le fascina, hasta José Servidor, es el teorema número 1. Sería 2 a la 4. ¿Ya? Aplicando el teorema número 1. Aplicando el número 1, entonces 2 a la 4 es 16. Y me está diciendo que el límite cuando x tiende a 2 es igual a 16. Y mira la diferencia. En el lado izquierdo solo apliqué el teorema número 1. Pero en el lado derecho apliqué dos teoremas, el teorema número 1 y el 2b. ¿Qué le quiere decir eso? Que esta es la forma correcta de resolver un problema de límites. ¿Alguna pregunta? Todo claro. O sea que no siempre se va a utilizar solo un teorema, sino que varios. Sí, varios. Es que ya le puedo demostrar por qué. Mire, compañero. Mi objetivo el día de hoy es lo siguiente. ¿Cómo se desarrolla la esencia de ese límite? Ese es mi objetivo el día de hoy. Ya, yo sé que es sencillo, de la forma así, pero también hay una esencia, cómo resolver realmente un límite. Y otro, es como decir que usted y yo les doy una bicicleta con las 4 rueditas y para que ustedes aprendan a andar en bicicleta. Ya mañana, que ya hemos visto todo, vamos a mirar todos los teoremas, ya vienen los límites más pesaditos, a donde ustedes tienen que recordarse cuando se hace una racionalización, el conjugado, tanto el numerador como el denominador, la diferencia de cubos, la diferencia de cuadrados, ¿ya? ¿Cómo se llama? El factor común, acordarse de eso, el método de tanteo, el tanteo especial, etcétera, la fórmula cuadrática. Pero todos tienen que recordarse para poder desarrollar mañana los límites que vamos a hacer. Es más, los problemas que voy a traer mañana de límites ya no es del libro de la clase, sino que ya es de un libro de Leibold, de ingeniería, y son pesaditos, pero van a mirar de que no es imposible hacerlo, es bien fácil hacerlo. La cosa es saber visualizar el límite. Lo primero que tengo que hacer es visualizar el límite. Bueno, ahora miren este. Límite cuando x tiende a de 4x al cuadrado. Entonces, lo voy a hacer de manera incorrecta y de manera correcta. De manera incorrecta, vengo yo, aplico el teorema número 1, 4a. El teorema número 1 es sustituir el 3, el c, en x. Entonces sería 3 al cuadrado, 9, por 4, 4 por 9, 36. Está bien, pues, la respuesta está bien. El procedimiento es el que está malo porque solo utilizo el teorema número 1. Ah, pero hay un teorema que habla de la constante. 4 es b y x al cuadrado es f de x. ¿Qué teorema habla de eso, compañero? ¿Qué teorema? Teorema 2A. El teorema 2A. Sí, entonces vengo yo, el teorema 2A habla de que si yo tengo una constante que es 4, ese p, la saco del límite, lo saco del límite y dice límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado. Y entonces, como dice el compañero, voy a aplicar el 2A. Mire cómo está yendo la metamorfosis de este problema. Ahora, aquí, dice, límite cuando x tiende a 3 elevado a x al cuadrado. Está hablando de una potencia. ¿Qué teorema habla de la potencia? El 2A, 2B, perdón. El 2b. El 2b habla que todo el cuerpo del límite lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, habla del 2b. Miren, llevamos dos teoremas. El 2a y el 2b. Ahora, el que todo el mundo le gusta, y esto es repetidor igual, sería 4, ¿ya?, por 3 al cuadrado. De sustituir, estamos hablando de la aplicación del teorema número 1. Y entonces, 3 al cuadrado, 9, y 4 por 9, 36. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 es igual a 36. Y ahí está la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta. Y mira la diferencia. En la manera incorrecta solo 1. Ah, pero ustedes dirán, pero me da la misma respuesta, Dali. Sí, pero ya van a mirar el siguiente problema que viene. Y ahí me van a dar la razón que por qué hacerlo con los teoremas. ¿Verdad? Ya hemos aplicado, ¿ya?, dos teoremas. El teorema número 1, el 2A y el 2B. ¿Vamos bien?
Sí. Bueno, miremos este. De ahí me da la razón por qué resolver los límites por los teoremas. Miren este. Dice límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3 multiplicado por 4. Y aquí este elevado al cubo y este elevado al cubo. Y dice, se lee el límite. Miren cómo se lee. Límite cuando x tiende a 3 o se acerca a 3. ¿De quién? De un cuarto de x al cuadrado menos 9 elevado al cubo, o 4 por x menos 3 elevado al cubo. Ahí hay una función racional porque tiene un numerador y un denominador. Bueno, y ahí yo voy a hacer el supuesto de que está en inglés ese planteamiento del problema, pero lo quiero pasar a español. Le pregunto, ¿esta expresión que voy a poner aquí es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Lo que está en color azul es igual a lo anaranjado? Sí. Sí. Aquí está en inglés y aquí está en español. Sí, es lo mismo. Ah, entonces dice un cuarto, dice límite cuando x tiende a 3, un cuarto por, dice, la función racional x al cuadrado menos 9 entre x menos 3 elevado al cubo. ¿Qué es un cuarto, compañero? Según el teorema, ¿qué es un cuarto? Voy a hacer de la manera incorrecta y correcta. Está Sí, lo que- multiplicando. Sí, un cuarto es una constante que está multiplicando a una función. Ojo, un cuarto es una constante que está multiplicando una función. Un cuarto va en vez de b y x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3 va en vez de f de x. ¿Quién habla de eso? El teorema de Ojaba. Pero lo voy a hacer de manera incorrecta. Miren lo que va a suceder. ¿Ve? Miren lo que va a suceder. Y dice, 3 al cuadrado menos 9 elevado al cubo sobre 4, 3 menos 3 elevado al cubo es igual a 9 menos 9 elevado al cubo sobre 4, 0 al cubo, y este 0 al cubo, y 0 al cubo, 0, entonces quedaría 0 entre 0, no está definido. Tendríamos que revidir los mayas para que nos definan eso. No está definido. Ah, entonces quiere decir que ese método Albert no nos sirve, sino que el método científico aplicando los teoremas, y a mirar que sí nos va a servir los teoremas. Dijimos que un cuarto es una constante multiplicada a una función. ¿Quién habla de ese? ¿Qué teorema vamos a aplicar ahí, compadre? Teorema 2. El 2, Perdón. el 2A. El 2A, ¿ven? Cuadrado menos 9, todo esto elevado al sobre x menos 3, todo esto elevado al cubo. Ahí estoy aplicando, como dice el compañero, el 2A. Ah, pero dice, un cuarto yo lo saqué, miren, un cuarto ya lo saqué del límite, está fuera del límite, y solo le voy a aplicar límite a la función. Ah, pero hay alguien que habla de la potencia, y dice que la potencia, todo el límite lo voy a acaparar en una potencia. Vengo yo. ¿Quién habla de eso? Cuando estamos hablando El 2B. El 2B, estoy aplicando el 2B, El 2B. un cuarto por límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, toda la expresión del límite lo estoy elevando al cubo. Y entonces estoy aplicando el 2B. Bueno, allá en métodos 1 me enseñaron, algo que está sucediendo en esa función. Es una función ¿cómo se llama? Con una expresión algebraica o una función racional. ¿Por qué función racional? Porque tiene un numerador que es x al cuadrado menos 9 y tiene un denominador que es x menos 3. Pregunta, ¿qué le puedo hacer al numerador? ¿Qué hay ahí, compañero? Que ustedes lo vieron eso. Aplicarle el límite a ambos lados. Simplificar. No, fíjense bien, x al cuadrado menos 9, ¿qué es? ¿Qué es? Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Correcto, como dice la compañera. Hay una diferencia de cuadrados, por eso yo les hago énfasis
A partir de mañana, chequeen qué es diferencia de cubo, diferencia de cuadrado, factorizar, función cuadrática, qué es un conjugado. Te tengo yo, miren, x menos 3 y x más 3 sobre x menos 3. Todo esto elevado al cubo. ¿Qué pasa en el numerador y denominador? Voy a eliminar ¿qué? X menos 3. Términos semejantes. Los términos semejantes es x menos 3 y x menos 3. Lo elimino. Y entonces me queda, compañero, un cuarto. Límite. Cuando x tiende a 3 de x más 3. Todo esto elevado al cubo. Ahora hago uso del teorema número 1. El teorema número 1 dice que sustituya un cuarto. Quedaría 3 más 3 elevado al cubo. ¿Cuánto es 3 más 3? 6 va. ¿Y 6 al cubo cuánto es? Pero 6 al cubo ¿cuánto? 216. ¿Y 216 por un cuarto? $54. 54. Mire, compañero, esta es la respuesta. No como me he dicho el método Albert. 0 sobre 0, que no está definido. Mentiras. Este método tiende a equivocarse. Comúnmente da la respuesta, pero no le va a asegurar una respuesta de verdad. Y mientras que esta sí. Y si usted se fija, aquí aplicamos el teorema 2A, el 2B y el número 1. ¿Verdad? Y me da 54 como respuesta, aplicando el límite. ¿Vamos bien? ¿Lo copiaron, compañero? Sí. Sí, bueno. Miren este límite ahora. Y entonces, si yo lo hago de manera incorrecta, compañero, de manera correcta. De manera incorrecta sería así, fácil. 5 al cuadrado más 2 por 5 al cubo. 5 al cuadrado 25 más 2. ¿Cuánto es 5 al cubo, compañero? Con su calculadora, 5 al cubo. 125. 125. De 25. Entonces sería 25 más 2 por 125, 250. Y 250, 275. Esa es la respuesta. Ah, sí, está bien la respuesta. Pero el procedimiento, si usted se fija, solo apliqué el teorema número 1. Está bien aquí, pero el procedimiento está mal. Y yo lo tengo que hacer de manera correcta. ¿Quién habla de la suma de dos funciones? Mire, x al cuadrado es una cuadrática. Y 2x al cubo es una cúbica. Un polinomio de grado 3. X al cuadrado es f de x más 2x al cubo es g de x. ¿Quién habla de la suma de dos funciones? Teorema 3. El 3. Entonces vengo yo y digo, límite, le voy a aplicar límite a cada uno de manera individual, x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 5 de 2x al cubo. Y entonces, como dicen ustedes, estoy aplicando el teorema 3A. Pero una vez aplicando eso, compañero, yo puedo, como ya tengo experiencia en los problemas pasados, yo sé que el límite de x al cuadrado es una potencia. 2, este 2 es una constante y esta también una potencia. Entonces yo puedo aplicar simultáneamente el 2b y el 2a. O viceversa, el 2a o el 2b. Entonces vengo yo y digo, límite cuando x tiende a 5 de x, todo esto elevado al cuadrado. Más ese 2 lo saco del límite, límite cuando x tiende a 5 de x, todo esto elevado al cubo. Y ahí estoy aplicando el 3a, 2b y el 2a simultáneamente. Ahora aplico
el teorema número 1, el que le gusta a todo el mundo. Y dice, aquí 5 al cuadrado más 2 por 5 al cubo. Entonces aquí 25 más 2 por 125. Y entonces 25 aquí sería 250 más 25. Es igual límite cuando x tiende a 5 es igual a 275. Y miren la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. El lado izquierdo solo aplicó el teorema número 1, pero el lado derecho aplicó 3 teoremas. El teorema número 1, el teorema 2A, el 2B y el 3A, 4. ¿Vamos bien, compañero? Mire, el objetivo de esto, compañero, y la esencia es que el límite se hace de una manera científica, aplicando estos 3 teoremas. Claro, ya a partir de mañana, como ustedes ya van a saber la esencia, nos vamos a quedar con el teorema número 1, por eso yo hago esto. Está bien fácil, porque la prioridad va a ser qué tipo de funciones me van a dar. Miren, dice 2 al cuadrado menos 5 por 2. Aquí es 4. Menos 10. Y 4 menos 10. Menos 6. El límite cuando x tiende a 2 me da menos 6. Ok. Está bien. El resultado me parece, pero lo que no me parece es que solo aplica el teorema número 1. ¿Quién habla, compañero, qué teorema habla de la diferencia o de la resta de dos funciones? Según lo que ustedes tienen anotado. El 3B. El 3b. Y entonces me dice el 3b, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a 2 de 5x. Y como dicen ustedes, compañeros, el 3b. ¿Ven? El 3b. Entonces, una vez teniendo el 3b y digo 2 al cuadrado, sería el límite. Aquí tengo una potencia y aquí tengo una constante. Entonces yo puedo aplicar el 2b y el 2a simultáneamente. ¿Cómo? Miren, límite, el cuerpo del límite lo elevo a toda la potencia, miren, elevado al cuadrado, menos ese 5 lo saco del límite y aquí hay una potencia de grado 1, límite cuando x tiende a 2 de x, abro corchete y lo elevo a la 1, pero no es necesario. Y ahí estoy aplicando el 2b y el 2a. Luego, aplico el teorema que más le encanta a todo el mundo, el número 1, que es el más famoso. Te quedaría 2 elevado al cuadrado menos 5, ¿ya? Por 2. Y entonces quedaría 4 menos 10 igual a menos 6. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 es igual a menos 6. Igual a menos 6. Y mira la diferencia. Aplicamos 1, 2, 3, 4 teoremas y aquí solo uno. Y nos da la misma respuesta de casualidad. Pero no tengo el mismo procedimiento, no tengo la esencia del desarrollo verdadero del límite.
Dice, límite cuando x tiende a 3 de x por 5x al cuadrado. Entonces yo de manera incorrecta yo lo puedo resolver y dar una respuesta rápida y sencilla. Digo, de manera incorrecta. Entonces digo, 3 por 5 por 3 al cuadrado, 3 por 5, 9, ¿verdad? 9 por 5, 45. 45 por 3, compañeros. ¿Cuánto es 45 por 3? 135. 135. Y ahí está, miren. Sí, la respuesta está bien. Solo aplica el teorema número 1, pero el procedimiento es el que está mal. Entonces, ¿quién habla de un producto de dos funciones? ¿Qué teorema? El teorema 3. ¿El 3? El 13. 13. Entonces tengo yo límite cuando x tiende a 3 de x por, a cada uno individualmente le voy a sacar límite cuando x tiende a 3 de 5 x al cuadrado, y entonces, como dice la compañera, el 13. Pero vengo yo, aquí hay una potencia de grado 1, aquí hay una constante que es 5 y también hay una potencia. Entonces digo, límite cuando x tiende a 3 de x lo elevo a la 1, ahí estoy aplicando el 2b, ¿ven? El 2b, por este 5 lo saco del límite, estoy aplicando el 2a. Entonces, 5, límite cuando x tiende a 3 de x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, aquí quedaría 3 por, ¿ya? 5 por, sería 3 al cuadrado. Sería 3 por 5 por 9. Entonces quedaría 45 por 3. Entonces, esto es igual a 100, límite cuando x tiende a 3 es igual a 135. Y ahí estoy aplicando el teorema número 1. Sustituyendo. Miren, si usted se fija, aplicamos el teorema 2b y 2a. Aplicamos el teorema 3c y aplicamos el teorema número 1. Mira la diferencia. Y por último, compañeros, entonces, al hacer ese límite de manera incorrecta, lo haríamos de forma más súper rápida. 2 al cuadrado entre 2. 2 al cuadrado. 4 entre 2 es igual a 2. Sí, la respuesta está bien, pero el procedimiento está mal porque solo estamos aplicando el teorema número 1. Entonces, ya de manera correcta, aplicando los teoremas. ¿Qué teorema vamos a aplicar ahí? ¿Quién habla de una división de dos funciones? El 3D. ¿El 3? 3D. El 3. Entonces vengo yo, límite, x tiende a 2 individualmente, de x al cuadrado, entre límite cuando x tiende a 2 de x. Y ahí, como dicen ustedes, el 3D. Ah, pero ahí están potencias, porque aquí hay una potencia. Entonces voy a manejar el teorema 2b. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de x, el cuerpo de todo el límite elevado al cuadrado, sobre el límite de cuando x tiende a 2 de x, todo esto elevado a la 1. Y ahí estoy aplicando el 2b. Y por último, aplico el teorema número 1, que a todo el mundo le encanta, que es sustituir el valor, quedaría 2 al cuadrado entre 2 y 4 entre 2 igual a 2. Entonces, la respuesta me dice que el límite cuando x tiende a 2 es igual a 2. Y si ustedes se fijan, ahí aplicamos el teorema 3D, el 2b y el número 1.
¿Alguna pregunta, compañero? ¿Estamos bien? Licenciado, una pregunta. Sí, sí. Solo vamos a usar las fórmulas de límites que nos acaba de enseñar ahorita en esta clase, no vamos a aprender más. No, mira estos tres teoremas. Mire, y repito, yo les estoy enseñando la esencia del límite. El objetivo de esta clase del día de hoy, compañero, es para que mire que un límite no se hace así, sino que hay reglas, hay teoremas. Teorema es una regla, pues un postulado que yo lo estoy comprobando. Entonces, aquí estoy comprobando que este método Albert no sirve, sino que es este que sirve, de acuerdo al método científico. Entonces, ya mañana nos vamos a quedar prácticamente con el teorema número 1, ahí se van a dar cuenta por qué. Pero ustedes tienen que leer, por favor, qué es un conjugado de un radical, ¿ya? Si yo tengo un positivo, su conjugado va a ser negativo. Si tengo un negativo, su conjugado va a ser positivo, ¿verdad? Tanto en el numerador como en el denominador, porque son funciones racionales. Acuérdese también de las diferencias de cuadrados, que es una diferencia de cuadrados. Lean eso, que es una diferencia de cubos. Acuérdense de la fórmula cuadrática, ¿verdad? X igual a menos b más o menos raíz b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, también acuérdense de lo que es el método por tanteo, factorización, por tanteo, ¿verdad? Que es factorizar, sacar el factor común, ¿ya? Todo ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando yo tengo igual base, igual base y diferentes exponentes? Se copia la base y se restan los exponentes, la ley de los exponentes. Eso para mañana, pega una leidita ahí del libro de métodos 1, para que hagamos ya límites ya un poquito más serios y complejos, ¿verdad? Entonces yo los invito, compañeros, a que miren el video de las 7. Ustedes están autorizados porque ustedes son alumnos míos y pueden entrar al canal por medio de la plataforma. Y a veces tienen problema ahí, dice canal A, y entonces solo le dan un clic y dice cambio de canal y le ponen P y ahí le sale el video, ¿verdad? Bueno, compañeros, solamente. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Buen día. Ok, cuídense.